Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Ni Más Ni Menos. Este es un concepto de comunicación que hemos establecido con el objeto de compartir con ustedes las informaciones y los comentarios de los hechos que por su importancia impactan en la vida de los dominicanos. Y a su vez lo transmitimos por su canal 58 de la planta Televiaducto y lo retransmitimos a través de nuestras redes sociales. Si usted no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, programa Ni Más Ni Menos. Ahí cuelga el día que le interesa ver y estará sin edición y sin comerciales. Puede darle a seguir, puede darle me gusta, hacer sus comentarios siempre haciendo lo propio que nosotros hacemos, puede contradecirnos en sus comentarios, pero siempre manteniendo el respeto que nosotros mantenemos a nuestro público. Hoy, como cada jueves, tenemos la grata compañía de Chesner Calcaño, con quien tocaremos importantes temas desde el punto de vista jurídico, social y, por qué no, político. Naturalmente, entendiendo que estos impactan en la vida de los dominicanos. Hoy es 19 de marzo, Chesner. Así es. Un día como hoy, hace 182 años, se dio el primer enfrentamiento posterior a la declaratoria de independencia de la República Dominicana en 1844. Recordemos que fue un 27 de febrero de 1844 que se dio el famoso trabucazo. No sabemos si fue un botellazo que explotó, un arcabuz que sonó. Ese día se declaró la independencia y el 19 de marzo, estamos hablando de 20 días después, 21 días después, o sea, 3 semanas después, los haitianos, que tenían un numeroso ejército, que lo dividieron en tres bandos de 10,000 soldados. Uno entró por el sur, que ese fue que se enfrentó en Asua con los dominicanos al mando de Pedro Santana, apenas 2,500 hombres. Según narra la historia, yo entiendo que eran muchos los de aquí y los de allá, porque hablar de un ejército de 30,000 hombres en 1844 que tenían los haitianos, pero bueno, eso nos narra la historia. Por eso la historia debe analizarse desde un punto de vista crítico, no crítico por criticarlo todo, sino por analizar desde un punto de vista crítico los hechos que sucedieron. No, y observarla desde el contexto, porque si, por ejemplo, hoy en día, en el caso de la República Dominicana, nosotros decimos que las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen alrededor de más o menos 50,000, 60,000 hombres, y nosotros somos más de 10 millones de personas en esta media isla. Imagínense ustedes decir que el ejército haitiano tenía 30,000 hombres, cuando, si nos vemos desde el punto de vista numérico, era mucho menos que nosotros. ¿Me entiendes? Es como se ve un poco inflada la cantidad. Eso pasa mucho, sí, ¿no? Sí, se ve, y eso está en la historia, eso lo registra en la historia. No solamente eso, lo mismo pasa en el degüello de Moca, que miles de personas, cuando no había 4,000 o 5,000 Y pasó también en la matanza del 1937, que todavía unos historiadores dicen que fueron 2 o 3 personas, otros dicen que fueron cientos de miles, se habla de cientos, de decenas. Es decir, siempre la historia hay que verla desde su contexto, no del contexto de cómo pasaron los hechos, no del contexto de quién la está narrando. Exactamente, sin lugar a dudas, pero es bueno que recordemos esta epopeya, porque fue una epopeya, esta etapa de la vida de los dominicanos, para que no repitamos la posibilidad de una invasión que no solamente afectaría la vida de los dominicanos, sino que la transculturación sería nefasta. No porque ellos sean más negros que nosotros somos negros también, es porque las costumbres nuestras son diferentes. La cultura es el conjunto de todas las actividades que realizamos y las de nosotros son muy diferentes a las de ellos. La pelota, la música que escuchamos, los bailes que hacemos, la religión que profesamos, todo es diferente.
a lo de ellos y naturalmente hasta la forma en que nos comportamos. Fíjate, Ramón Arturo, con respecto a estos hechos históricos, la importancia, a mi juicio, reside en que nosotros debemos mantenerlos pendientes porque fueron hechos que crearon lo que es la identidad nacional. Si esos hechos fueron lo que permitieron que grupos de personas de una nación naciente se sintieran, porque fíjense que ese 27 de febrero no nace el Estado Dominicano, nace la nación dominicana. Si un grupo de personas se sintieron identificados con un baile, con un idioma, con cierta forma de llevar las cosas, con un territorio, y ese grupo de personas entonces protegieron ese orgullo sobre una nación, de ahí que viene el concepto de orgullo nacional. Entonces, esos hechos que acontecieron son importantes para que nosotros mantengamos nuestra identidad nacional. Y yo le decía a Miguel en estos días que a mí me daba mucha rabia y mucha incomodidad de cómo yo veo que nosotros nos ponemos y nos identificamos y bailamos y viajamos, llenamos todos los vuelos privados y los vuelos comerciales para ir a apoyar el béisbol a Miami, que no está mal, pero que nosotros no nos ponemos de acuerdo para luchar contra los temas medioambientales que están afectando nuestras playas, que vi ahí que unos extranjeros vinieron al país para recoger la basura de las playas dominicanas, porque vieron lo bonito que eran nuestras playas y ellos se sentían indignados de cómo nosotros la llenábamos de basura. Entonces, a mi juicio, y con el respeto de tu opinión, para nosotros lo que nos pudiera lacerar a nuestra identidad nacional no son los haitianos, porque nosotros, por más que querramos, son nuestros gustos, nuestras lenguas, todo es tan disímil que para mí lo que más me lacera y más me preocupa es cómo nosotros nos estamos dejando impactar por esta, vamos a llamarlo así, estos conceptos que vienen desde Estados Unidos, que han dañado lo que es la identidad nacional. Y además, a propósito de que se está hablando ahora de no una reforma, se habla de un cambio, una revolución de la educación dominicana. Sería bueno que nosotros volvamos a traer una asignatura que a usted se la dieron y a mí me la dieron en la escuela, que se llamaba moral y cívica, que lo único que servía la moral y cívica era para construir y mantener nuestra identidad nacional, respeto a los símbolos patrios, saber la importancia de los padres de la patria, saber por qué es importante detenerse cuando el himno nacional está sonando, saber por qué es importante que no se altere la música ni la letra del himno nacional y saber por qué es importante que nosotros sepamos de dónde venimos, qué queremos y hacia dónde vamos. Entonces, es muy importante que estas fechas conmemorativas, donde hoy, seguro en la mañana, se hizo un desfile militar con las autoridades, sobre todo en Asua de Compostela, luego el 30 de marzo en Santiago, y así continuarán las fechas patrias que se mantienen en estos días vigentes y que a mi juicio en las escuelas, Ramón Arturo, nosotros hemos ido perdiendo esa promoción de los símbolos patrios, pero hacerlo desde lo más pequeño hacia lo más grande. Hoy en día esos modelos se han roto. Sin duda alguna. Pero cuando yo hablaba de la transculturación referente a los haitianos, no hay duda de que hemos sido invadidos por esa transculturación norteamericana desde el punto de vista de que las fiestas, por ejemplo, que nosotros celebrábamos, San Andrés, por ejemplo, ya no solo lo de nosotros es Halloween, Thanksgiving, y eso es transculturación también. Pero debemos mantener... San Andrés fue en estos días, ¿no? San Andrés fue en estos días. San Andrés hasta lo olvidamos. Yo creo que a fin de año, noviembre, por ahí. Sí. Pero en definitiva, mantener nuestra identidad es una condición sine qua non para que nosotros sigamos siendo dominicanos, manteniendo el orgullo patrio, ese orgullo nacional que nos representa y que naturalmente fue lo que nos trataron de infundir los padres de la patria, los patriotas que lucharon por independizarnos. Mira, en otro orden, las autoridades intervinieron en el hospital de Moca. Pero el concepto está adecuado, Ramón Arturo, de intervención, porque yo veo que esa información la da el propio Servicio Nacional de Salud. Él dice que lo interviene, porque lo de intervenir es
a mi juicio, pero es meterse en temas de contabilidad, hacer arqueos, levantamiento, y cuando tú haces bueno, una porque él intervención... ordenó una auditoría. Déjame leer la información porque él vino, y esto no tiene nada que ver con un dime y direte que pudiera tener que ver la directora del hospital con la gobernadora provincial. Sí, que hay un tema ahora con eso, porque mucha gente piensa que eso es como enviado. Sí, pero no es enviado, porque él lo ha estado haciendo. De hecho, hoy estuve en Vallaguana y en Monteplata, en hospitales. El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, intervino en el Hospital Provincial Toribio Bencosme de Moca, en la provincia de Espaillá, para garantizar servicios dignos y de calidad a la población de toda la zona. El director del SNS dispuso la ejecución de un levantamiento profundo en todas las direcciones, departamentos del centro, y por eso habla de intervención. Además de un remozamiento interno total y la solución en las próximas horas de la climatización hospitalaria. Ahí habían un sistema de aire acondicionado que lo dejaron, discúlpeme interno, desplomar. Yo iba a usar otro término. ¿Tú sabes lo que hicieron ahí? Ahí agarraron y ese sistema de aire central que había se dejó dañar y no se le dio el seguimiento a ese sistema de aire, y colocaron en distintas áreas aires split, de estos aires que son para pequeños espacios comerciales y casas, habitaciones. Entonces, eso pasó. Eso es una buena nueva, porque todos sabemos, Ramón Arturo, que una de las cosas que permiten que los microbios y las bacterias no se disipen en las áreas de salud es la climatización baja. Mantener una temperatura adecuada para este tipo de situación. Por eso dice que en las próximas horas se retomará la climatización del hospital. Asimismo informó que será sometido a una auditoría interna que tomará en cuenta su alta demanda como centro de tercer nivel de atención. Estuvo acompañado de un equipo técnico, sobre todo de un auditor interno para este tipo de recuperación, vamos a decirle, porque ese hospital está vuelto una mierda. Y ese es un término que quizás no me gusta usar. Pero ese hospital, que ese hospital está aquello, que mire, ahí no hay servicio. Y anoche lo comentaba ahí no hay servicio. Ahí hay un tomógrafo de 34 cortes que es de los mejores que hay en el país. Pero no lo usan porque no hay quien lo opere. Y el que lo opera nunca está. Ahí a usted le indican, claro, a usted le indican una analítica, un médico, y usted tiene que ir o a Madita, o a Referencia, o a García García. Me sorprende eso que tú me dices, porque yo vi un video que hizo Dúo Medio, y ahí se mostró un espacio de análisis clínico que yo lo vi muy limpio, con los mejores equipamientos, vi un almacén lleno de medicina. Pero no se hace nada, no se hace. Pero entonces yo me pregunto, si a ti te ponen a administrar un lugar como ese, ¿qué tú ganas con tú tener una empleomanía, unos equipos ahí que no se le da uso? Pero eso lo viven denunciando Luis Díaz en un programa que tienen y Pichardo, el doctor Pichardo, neumólogo. Ahí vi también. Pero tú quieres ver si es verdad que es lo que yo estoy diciendo. Cuando salga de aquí, párate en la emergencia ahí afuera, para que tú oigas a la gente dar diablo como sale de ahí. Eso no es un invento. Sandy hizo una denuncia anoche aquí, de meses que tiene con un pariente de él, que no se le brinda atención, una cirugía ya aprobada y con la autorización del seguro. Y no hay forma. Además, aquí todo el mundo sabe lo que estaba pasando con el hospital y los pacientes antes de que explotara el lío de Senasa. Pero bueno, esas son vainas que deberán salir si hay una verdadera investigación. Eso es un crimen de lesa humanidad, porque con la salud de las personas de más escasos recursos, entonces, no se debe. Quieren atribuir que es por chisme. Yo no sé si hay chisme político en el PRM. La vergüenza que da eso es que entre facciones del PRM lleven el hospital a una situación como esa, y que las denuncias sean de esta naturaleza por chisme politiquero, porque eso no es político. Eso no es político. Pero bueno, vamos a ver. Se habla ahí de que han habido denuncias y hasta de nepotismo en ese hospital. Pero eso deberá comprobarse naturalmente
de acuerdo a investigaciones que deban surgir. Porque ya cuando usted hace denuncias de esa naturaleza, usted tiene que probar algunas cosas. Claro que sí, no hay que ser cuidadoso con eso, pero yo espero que independientemente de todo, si se puede comprobar mínimamente que la persona que está ahí o los que están ahí al frente de eso no están haciendo lo que deben hacer, que lo quiten y pongan una persona que entienda que tú tienes que disfrutar de tu salario, pero dar un servicio, público. No, por lo menos que corrijan las situaciones que hay que perjudican. A mí me importa si lo quitan o no lo quitan, porque ninguno son ni amigos, ni parientes, ni lo importante es que se dé el servicio. Eso es lo importante, que lo quiten o no, por lo menos que corrijan los problemas que hay, porque es muy lamentable. Con esto nos vamos a la primera pausa. Cuando retornemos, continuamos con más temas de interés. Gracias por mantener nuestra sintonía. Chesner, mira, tú eres especialista, yo soy un licenciado en Derecho, tú eres un abogado de los tribunales del país, sobre todo especialista en Derecho Penal. Yo te voy a leer una información y tú detallarás, explicarás lo que aquí hay. Mira, juez declaró que Jean Andrés Pumarol, acusado de la tragedia en el ensanche Naco, está apto para el juicio. Esa fue la primera decisión de un juez de instrucción. El juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional declaró que Andrés Pumarol Fernández está apto para enfrentar un juicio penal. Se recuerda que este joven está acusado de un violento ataque con arma blanca, donde resultó la muerte de una señora de 70 años y dejó otras 5 personas heridas en el ensanche Naco. Y yo agrego, que no está la información, entre ellos su padre, que fue agredido por él también con una puñalada. El magistrado David Timoteo tomó la decisión al considerar que el imputado está apto para enfrentar el proceso basándose en un informe pericial del Instituto de Ciencias Forenses INACIF que determina que posee capacidad cognitiva necesaria para comprender los hechos, prestar testimonios y afrontar un juicio de fondo. Sin embargo, digo yo, el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dictó auto de no al lugar en favor de Andrés Pumarol al establecer que el imputado se encontraba bajo un cuadro psicótico al momento de los hechos, lo que excluye la posibilidad de atribuirle responsabilidad penal conforme a la normativa vigente. Con este fallo, el proceso queda cerrado en esta etapa sin que se conozca un juicio de fondo. No obstante, las partes tienen derecho a una apelación. Dime tú, ¿cómo es posible que un juez primero dice, juez de la instrucción, dice primero que está apto de acuerdo a un informe del INACIF y otro juez de la instrucción dice que no? Y lo manda para su casa. Mira, a todo esto debemos decir que la primera dama, que a veces se pone como medio megadiva, cuya asistente es hija de la señora que murió, dijo que la justicia aquí era una mierda prácticamente. Y lo propio hizo la alcaldesa del Distrito Nacional. Mira, tú sabes que dando situaciones, connotaciones de... Tú sabes que eso es un caso que lacera mucho, y aunque no es lo mismo, pero me acuerda el caso que pasó con la señora que tú y yo hablamos unas semanas antes, de la señora que fue estuprada y ahorcada, y esta señora que está en su casa donde se supone que tú te sientes que estás cuidado, le tocan la puerta, la abre y es un vecino tuyo, que tú lo ves todos los días, hijo de un vecino tuyo, y le emprende a ti con un arma blanca hasta matarte. Sí, yo no quisiera verme, a Dios libre, y a mí y a mi familia, de vernos ante una situación como esa. Por eso yo no critico la reacción que pudiera tener una persona ante la situación que acontece, y más si le lacera de cerca. Hay algo que a mí me llamó la atención antes de yo hacerte el análisis, es el hecho de que, y ahí yo sí estoy muy de acuerdo, porque con este caso sí hacemos lo correcto, porque se hizo lo que legalmente debía hacerse, eso hay que decirlo.
Pudo haber otro tipo de decisión, pero ahí va a haber un tema que te lo voy a explicar ahora. Pero en otros casos, entonces no se ha obrado de esa manera. Es porque este joven es de una familia acaudalada, clase media, pudo colocar un abogado apto y pudo también pagar una expertise privada para establecer la condición psíquica en la cual estaba en el momento de la comisión del hecho ilícito el joven Pumarol. Mira, los delitos tienen una configuración y si esa configuración no se da, entonces el delito no existe. Desde Allende los Mares se ha dado esa discusión sobre el tema de la intención, de que si no hay intención, de voluntad. Hoy en día ya el derecho penal se ve sobre ciertas condiciones objetivas. ¿Por qué? Porque antes el juez tenía que ver las cosas de su íntima convicción. Ya no, ya es sobre la base de presupuestos probatorios que permiten construir entonces un encaje en una norma y de ahí entonces debe venir una consecuencia jurídica establecida. El delito, cuando tú lo buscas conceptualmente, te dice que es una acción típica, es decir, que debe estar configurada en la ley. La ley debe decir qué es un delito. Debe ser antijurídica, es decir, que esa acción que tú cometiste, que está tipificada en la norma, que dice esa acción que está ahí declarada, tiene que ser en contra de la norma, que puede ser de manera culposa o de manera voluntaria. Es decir, cuando la ley te ordena hacer y tú dejas de hacer, entonces tú estás ante una omisión de la norma. Pero cuando la ley te dice no hacer y tú haces, entonces inmediatamente tú accionas en la configuración de que la ley te ordena no hacer, no. Entonces, ¿qué sucede en este caso? La ley establece, el Código Penal actual en el artículo 64, lo que son los estados de demencia. Y te establece, que es lo que pasa en este caso, que si al momento de la comisión del hecho ilícito la persona no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, la persona no se le puede considerar responsable penalmente de la ocurrencia del hecho. ¿Y por qué se da esto? Porque tú debes mover la voluntad hacia la comisión del ilícito, pero esa voluntad no puede estar zanjada por elementos psíquicos que no te permitan a ti tener pleno conocimiento de qué tú estás haciendo. Si tú no tienes pleno conocimiento de que tú estás obviando la norma, entonces el delito se desconfigura. Y eso entonces actúa en la culpabilidad. Es decir, lo que hizo Pumarol es una acción típica porque matar a una persona de la manera que lo hizo está establecida en la ley como un delito. Es antijurídica porque la ley dice que el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Entonces, matar es una acción antijurídica que va. ¿Por qué es antijurídica? Porque está en contra de la norma. Pero entonces cuando vamos a la culpabilidad, a él no podemos hacerlo culpable porque él no estaba en conocimiento pleno de lo que él estaba haciendo. ¿Por qué el Instituto de Ciencia Forense en su momento dijo que sí, que él estaba? Porque lamentablemente, y yo lo quiero decir de manera muy responsable, por eso el Ministerio Público no quería que le quitaran el INACI de su potestad. Porque lamentablemente el INACI, si bien es cierto que hay muy buenos profesionales y hay personas que son muy responsables y dan decisiones. Actuaba a requerimiento. Lamentablemente el INACI muchas veces actúa tomando en cuenta cuál es la línea del Ministerio Público. Y eso hay que decirlo responsablemente. Y si no, recuérdate, cuando se dio una discusión con Sergio Sarita Valdés y Jenny Berenice con respecto a una... Yo no recuerdo el caso, pero yo sí recuerdo que Sarita decía una cosa, porque antes, y todavía lo hace, Salud Pública tiene un departamento de patología que ellos hacen lo que son autopsias, pero no legales. Ellos no hacen autopsia legal, ellos hacen autopsia médica. Clínica. ¿Me entiendes? Exacto, que no son legales. Ahora, quien hace autopsias legales, quien está avalado legalmente para hacer es el INACIF. Y autorizado. Y Sarita, en ese momento recuerdo que Jenny Berenice lo mandó, pocas palabras, a callar, porque decía que no, y él insistía en su punto. Entonces, en el INACIF, lamentablemente, hay que decirlo,
el INACIT en ciertos casos se ha lacerado su credibilidad porque era totalmente claro, Ramón Arturo, que este muchacho tenía una situación médica probada, que estaba tomando medicación y que él venía con una situación de seguimiento psiquiátrico. Entonces, ¿qué era lo que obraba aquí? ¿Obraba someterlo como un imputado normal? No. ¿Por qué él está suelto? Por el Ministerio Público. Y tú dices, ¿cómo por el Ministerio Público? ¿Fue el juez que le dio la decisión? No, porque el Ministerio Público lo pudo someter como un imputado, o en este caso, como una persona inimputable, y someterlo a un proceso especial establecido en la ley, que lo que se coloca en vez de pena son medidas de seguridad. Y dentro de esa medida de seguridad está el internamiento psiquiátrico obligatorio. ¿Por qué el juez no pudo decidir eso? Primero, porque esa no era la etapa. Esa no era la etapa, aunque sí, a solicitud de parte, el juez podía determinar y decir, no, espérate, esto es un procedimiento especial. Hay un centro Lo que pasa es que hay un tema. Su familia tienen dinero. Su familia pudiera el mismo juez, ante la solicitud de ellos y de la parte, disponer, miren, ustedes lo van a llevar a un centro, porque por ejemplo en Cabral Ibáez había un espacio para eso, que después de las remodelaciones que se hicieron, no sé lo que pasó, pero yo sí recuerdo cuando trabajé en la Defensa Pública en Santiago, en el Departamento de Investigación, nosotros íbamos a buscar certificaciones y habían personas ahí con seguimiento psiquiátrico. Entonces, si se hubiera solicitado al Ministerio Público un procedimiento para inimputable, se le hubiera colocado una medida de seguridad, es decir, yo te envío a un centro psiquiátrico para que tú tengas obligatoriamente seguir un procedimiento y tu familia son garantes de eso. Bien, entonces, ¿qué pasó? Como ellos no lo sometieron así, sino que lo sometieron para enviar a juicio porque ellos entendían que él era una persona culpable de los hechos con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, el juez nada más tenía dos opciones: o lo enviaba a juicio, o cuando el juez decía, vamos a fijar los hechos, vamos a fijar la calificación jurídica y la prueba, no, pero aquí hay una situación. Yo no puedo a él decir que con probabilidad él es culpable de un hecho, porque él no puede ser culpable, porque él tiene un problema de que al momento de la comisión del hecho él no estaba en plena conciencia. Fíjate la diferencia que puede obrar cuando la persona, al momento de la comisión del hecho, sí tiene plena conciencia, pero se pone de mente posterior a la ocurrencia del hecho. Se le pueden dictar medidas de seguridad y si luego sale de su estado de demencia, entonces se puede juzgar de manera normal. En el tiempo que duró retenido, ¿en qué ambiente estaba? Ese es uno de los problemas que hay, porque aquí hay una mentira que se quiere decir. ¿Dónde estaba? Aquí hay una mentira que se quiere decir. Aquí se quiere decir que aquí hay, entre los centros de corrección y rehabilitación, espacios adecuados, con medicamentos adecuados y especialistas adecuados para darle seguimiento a esas personas, y eso es mentira. Pero aquí no hay lugares adecuados para una persona sana. ¿Me entiendes? Eso es mentira. Entonces, aquí ocurrió, y con esto termino sobre ese caso, aquí en Moca ocurrió un hecho. Un hecho que no lo voy a mencionar porque no quiero revictimizar a esa familia, pero todos sabemos cuál es. Y a esa persona se le dio un tratamiento que no fue el adecuado, sabiendo la situación que esa persona tenía. Y quizás si esa persona no lo hubiéramos nosotros recluido todo ese tiempo que se le mantuvo ahí, no se le dañaba muchísimo más su condición o su estabilidad mental. Porque aquí lamentablemente el populismo, yo felicito al juez Timoteo. David Timoteo hizo lo que otro juez no se hubiera atrevido a hacer, porque él ahora lo están sometiendo al escarceo por esa decisión que él dio, pero fue una decisión responsable, legal y protectora de derechos humanos. Ojalá que la madre militar que mató a su hija también pueda encontrar un juez responsable y un fiscal también responsable que le dé el sometimiento adecuado, que es un procedimiento para inimputable. En definitiva, lo que perseguimos con esto es llevar claridad desde el punto de vista jurídico, que es la garantía de la estabilidad social. Óigame, oiga bien lo que estoy diciendo. Una actuación jurídica aplicada verdaderamente, o sea, aplicada en torno al derecho, a las leyes, es lo que garantiza la estabilidad social, independientemente de que en un momento u otro usted sienta que no es así.
porque no se le tratan bien los derechos. O sea, no se le respetan los derechos desde el punto de vista del interés que usted tiene marcado. Por ejemplo, yo hacía el comentario de que la primera dama, que le entró a los diputados y senadores, porque en su momento no aprobaron una ley que ella quería, en este caso le dice a la justicia que son una mierda en términos, no con esas palabras, pero en términos generales, lo propio hizo la alcaldesa, en un flagrante irrespeto de un poder a otro, independientemente de que la primera dama no ejerce ningún poder, pero es la esposa del presidente. Y en ese tenor, yo entiendo que debiera guardar algunas apariencias. Y es por eso que esto ha trascendido más, Cherne, independientemente del impacto que genera en la familia de la víctima, pero en este caso el padre del imputado o del inimputable también fue víctima porque le dio una puñalada al papá, que no causó los estragos que causó en la señora, lamentablemente, pero así es el caso. Pero tenemos otro caso de una joven en Santiago que en el aeropuerto Cibao la emprendió contra los AME, le dio con un bisturí, le agredió, le cayó atrás, se vio correteándolo. En la noche pasaban muchas imágenes y mucha gente, inclusive el consultor jurídico del Intran, de la DGC, perdón, dice que ella puede enfrentar una pena de 30 años. Usted sabe que las penas de 30 años son para delitos agravados, para crímenes, por ejemplo, asesinato, para otro tipo de delitos. Habría que ver hasta qué punto heridas que pueden dejar secuela, o sea, y es prácticamente seguro que si no se somete a cirugía, él va a quedar con una cicatriz perenne, permanente. Tengo entendido que las penas serían entre 10 a 10 años, de 3 a 10 años. Pero esto tú no lo vas a explicar, Cherne, jurídicamente hablando, cuando retornemos luego de esta pausa. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, nos van a quedar muchísimos temas por asuntos de tiempo, pero es importante llevar luz en estos casos. Vimos y anoche presentamos como noticia, como información, este caso, hicimos algunos comentarios, pero más profundamente, Chesner dará una explicación jurídica desde el punto de vista del derecho penal y del agravio que significa y qué impacto tiene en que este hecho que ella cometió, que le dio con un bisturí a un oficial de una institución en pleno uso de sus facultades como funcionario público, y si el caso hubiera sido igual cuando se hace con un particular, o sea, impacta más, tiene que ver una pena mayor cuando se trata de una sublevación a una disposición pública. Exactamente, con el ejercicio de sus funciones, independientemente de la ofensa que ella hizo. Pues ella dijo que actuó a reacción, todo el mundo vio que el pleito lo inició ella, le dijo de todas las vulgaridades que le pueden decir a un ser humano, en una actitud que no dicen de una dama. Todo el mundo piensa que ella tiene otra condición humana, pero bueno, ¿cuál es tu parecer respecto a esto y qué pena pudiera enfrentar esta joven? Mira, sobre el caso desde el punto de vista legal, este caso es una locura cuando se ponen a... Ese es uno de los grandes problemas cuando queremos, para aumentar el hecho, le queremos poner calificaciones jurídicas inexistentes, porque ahí lo que yo entiendo que lo que quieren decir de los de 30 años sería tentativa de asesinato. Sí. Que yo soy de lo que digo, a veces ese tema de tentativa de asesinato también es muy cuestionable, la tentativa del agravante. Pero que además no sería de asesinato, sí, porque ¿dónde tuvo la planificación? No, ¿Dónde consiguió? Fue una reacción. Exactamente. Entonces, pero tampoco tentativa de homicidio, porque el hecho surge por una divergencia, por un tema de un zapato que le colocan o un arnés a una goma por una persona que está mal
aparcada, que señores, es un tema ya que es bien sabido, por un tema de seguridad de los aeropuertos, que eso no tiene que ver con República Dominicana, eso es algo mundial de estar. Mundial. La OASI eso lo ha estandarizado. Usted no puede aparcarse en esos lugares de entrada y salida de los aeropuertos, sino que usted se aparca en los estacionamientos y camina hacia esos lugares. Entonces ya se parqueó ahí, se colocó más de 2 horas, dicen las personas que estaban ahí, los videos. El oficial, cuando ya le ve que le colocan eso, entonces ya le va con improperios y demás. Hay un tema con respecto a eso, de la insubordinación en contra de la autoridad, pero una pena no es tan grave, pero sí en el nuevo código sí va a ser mucho más grave. Pero en el caso que ocupa, es lo que tú acabas de decir. Un golpe y herida que en este caso estará dejando algún tipo de cicatriz, y quién sabe, porque en el lugar que fue en la cara, donde están en este caso unos nervios que permiten el movimiento de la cara, y no sabemos si va a haber una imposibilidad de por vida en ese espacio, si va a quedar un elemento ligado a los nervios de la cara, además, porque eso lo va a determinar los especialistas médicos. Si eso fuera así, si solo fuera un golpe y herida que pasa de 20 días, el certificado lo cierran ahí y dicen, bueno, después de 20 días sería de 6 meses a 2 años. Ahora, si se establece en un certificado que esta persona va a tener una incapacidad permanente, que si fue con un bisturí, como se dice, y en la cara, y lo digo desde mi desconocimiento de la medicina, pero de mi conocimiento de tantos casos que uno puede ver todos los días, y se puede verificar mucha profundidad que pueda dañar nervios en la cara, entonces ahí habría una lesión permanente y pudiera entonces estar dentro del siguiente rango de pena, que es de 3 a 10 años. Yo verdaderamente me da vergüenza ajena que nosotros, es penoso que en otros países, nosotros, señores, eso es increíble, un dominicano se desmonta en Estados Unidos, en cualquier estado de Estados Unidos, y inmediatamente está viendo todos los letreros, interpretando las reglas y cumpliéndolas. Y aquí nosotros queremos estar como chivos sin ley. Yo no soy partícipe, lo debo decir, de que se utilice la prisión preventiva como medio de corrección social. Yo no estoy de acuerdo. Porque la prisión de preventiva es un elemento accesorio al proceso, que lo que busca es salvaguardar la permanencia del imputado del proceso, salvaguardar la prueba y salvaguardar a la víctima. En este caso hay una víctima que es ese DGC, no creo que ya se va a mantener siendo un peligro en el tiempo para el DGC. Las pruebas ya están ahí porque hay video, ahí están los testigos, es decir, ese caso ya está por una acusación. Y que ella no se ate al proceso, hay que ver sus presupuestos. Pero lo que yo vislumbro, por cómo ha pasado toda esta euforia social con ese caso de rechazo hacia la acción de esta joven, es que muy posiblemente a ella le van a colocar una medida restrictiva de su libertad. Y da pena que esto sea simple y llanamente por usted pagar una multa, enmendar su error y reconocer que usted está mal, y ya, señor, y ya. Es decir, ¿para qué usted sacar a esa joven? Y me recuerda un caso que yo tuve, que una juez le dijo a una persona, con lo que usted hizo en un país al cual usted está acostumbrado a viajar, allá usted no la habían dejado llegar un paso más cerca de la integridad de ese oficial. Claro. Y a usted le hubieran dado 2 tiros. 25 tiros le dan. Uno, tú el que estaba ahí le tiro bajaba para tiro. Inhabilitarla y otra para asegurarla. No, eso no. ¿Me entiendes? Entonces, eso que es él la ráfaga cachara, oye, que él la cachara, porque ya si él la cachó, y la gente dice, bueno, cuando decimos cacharla, es que con el arma le dio en la cabeza, ya tiene una cicatriz ahí. Entonces, ¿qué le dice eso a usted? ¿Qué te dice eso a ti? Que ella estaba tan cerca de él, en integridad de él, que él tuvo que partir esa mujer en la cabeza, porque ella estaba tan eufórica encima de él. Pero las imágenes se ven ella correteando a uno y tirándole. Correteando. ¿Tú no has visto las imágenes? Claro que sí. Todas las imágenes. Que aparecen 2 jóvenes también, porque lo que pasa es que
se destaca más ella porque ella es la iniciadora del hecho, Claro. la que se mantiene, porque también hay, y discúlpame que quizá es machista este comentario, Sí. pero hay mujeres que calman a los hombres, pero hay otras mujeres que ponen a los hombres a buscar los Claro. pleitos que no tienen. Y parece que esta chica es como de esas mujeres. Yo Pero creo la que boca, nosotros, la boca que tiene dice lo que es. nosotros Y yo creo que discúlpenme, nosotros debemos en los aeropuertos, y también yo entiendo algo también, Ramón Arturo. Ahí en los aeropuertos, aunque tú quizás no estés de acuerdo conmigo, pero ahí debería haber personal permanente ahí, Ramón Arturo. Claro. Ahí debería haber personal permanente, independientemente de que en otros países con un letrero, con un solo letrero, resuelve, pero ahí debería existir eso. Ahora, la seguridad aeroportuaria en la República Dominicana, sobre todo en el aeropuerto Cibao, dejó mucho que desear en este caso. Es un aeropuerto que es la puerta de entrada al país. Tú sabes qué es lo que pasa, Ramón Arturo, que con el tema de los aeropuertos, por ejemplo, en esa parte, CESA, ahí en la parte fuera de las rampas, CESA no entra. Ahí hay una seguridad privada, porque acuérdate que es un aeropuerto Sí, que está pero de quien concesionado. sea. Hay una seguridad privada y una seguridad policial que era la que tenía que actuar, que fueron los que actuaron. Pero lamentablemente, y debo yo decir, soy abogado del diablo lo que voy a decir, en este país es una cosa increíble. Si esa muchacha no corta a ese oficial y el oficial en una reacción de evitar que ella lo corte y le mete un tiro, le da un disparo, hoy nosotros quizá estuviéramos escuchando otra discusión acabando ese agente de policía. Porque ese es el problema. Él lo están defendiendo hoy porque se vio el video primero y segundo porque ella le cortó su cara a él. De lo contrario, Ramón Arturo, estuviéramos acabando lamentablemente ese oficial. Sin duda alguna. Chena, gracias, gracias a ti, por el favor de tu compañía. Y a ustedes gracias por el favor de su atención. Mañana estaremos aquí como de costumbre a las 7 de la noche para un programa más ni menos. Manténganse ahí, continúen con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches. Buenas noches.